Un muy cordial saludo a todos nuestros apreciados hermanos. El hermano Franklin Álvarez, con una pequeña colaboración de quien les habla, Ernesto Ramírez, vamos a estar llevando a ustedes una serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el entendido de que solo a la palabra de Dios, la palabra profética más segura, es a la que hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, como dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 1:19. Entendemos que las recomendaciones y exhortaciones del apóstol Pablo ante la experiencia que vivieron estos hermanos de Tesalónica, sin lugar a dudas que habrán también de ser de gran ayuda para nosotros, para alentarnos y animarnos en medio de las dificultades que estamos actualmente viviendo. Así que con la ayuda de Dios comenzamos con esta primera entrega, este primer aporte de esta serie de estudios al respecto de esta primera tesalonicense, esta interesante carta. Esta carta tiene los siguientes propósitos, pudiéramos decir. En primer lugar, encontramos al apóstol Pablo expresando acciones de gracias a Dios por las virtudes que adornaban a esta iglesia. Vemos en el primer capítulo, versículos 2 y 3. Por el ejemplo, también acciones de gracias por el ejemplo que estaba dando esta iglesia, que se habían convertido en un modelo para otras. Vemos en el primer capítulo los versos del 4 al 7. Y asimismo también acciones de gracias por el compromiso que había asumido esta iglesia en la divulgación de la palabra de Dios. Lo vemos en los versículos 8 al 10. Otro propósito también es la defensa por parte del apóstol Pablo contra la campaña que se había desatado para desprestigiar su ministerio, afirmando que lo había hecho solo para su beneficio propio. Capítulo 2, verso del 9 al 10. También, como propósito, tenía el apóstol Pablo animar a los nuevos convertidos a mantenerse firmes, no solo contra la persecución que comenzaba, sino también contra la tentación a volver a su antiguo estilo de vida pagano. Capítulo 3, versos 2 y 3. Capítulo 4, versos 1 al 12. Igualmente, tenía el propósito el apóstol Pablo de responder a la pregunta sobre lo que acontece a los cristianos que mueren antes del regreso del Señor. Capítulo 4, versos 13 al 18. Y finalmente, el apóstol Pablo también discute algunos problemas que existían en la vida de la iglesia y que eran precisos resolver. Capítulo 5, versículos 12 y 13, versículo 19 y versículo 20. Y comenzamos con lo que es el corazón preciso resolver. Capítulo 5, versículos 12 y 13, versículo 19 y versículo 20. Y comenzamos con lo que es el corazón del saludo inicial del apóstol Pablo, donde el apóstol expresa las siguientes palabras en ese versículo 1. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Antes de considerar este saludo, es bueno
recordar en qué ambiente nació esta iglesia en Tesalónica. En el libro de los Hechos leemos en el capítulo 17, versículos 5 al 7. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. William Barclay comenta al respecto: los judíos llegaron al colmo de la bajeza para detener a Pablo. Primero alzaron a la chusma, luego, después de arrastrar a Jasón y a sus amigos a los magistrados, acusaron a los misioneros cristianos de predicar la insurrección política. Sabían que era una mentira, pero la vistieron en términos muy sugestivos. Los que están trayendo el caos a todo el mundo civilizado han llegado también aquí. A los judíos no les cabía la menor duda de que el Evangelio era algo poderosamente efectivo. A.T.R. Glover le encantaba citar a un niño que decía que el Nuevo Testamento acaba en revolución, en vez de revelación, que quiere decir apocalipsis. Cuando el Evangelio se pone en acción de verdad, tiene que causar una revolución, tanto en la vida individual como social, declaraba Barclay. Estos hombres ociosos eran comunes en el ágora o foro de las ciudades greco-romanas, invariablemente se reunían alrededor de la tribuna donde había o hablaba un orador, y aplaudían o interrumpían según quien les pagara. Es también interesante la acusación que hacen las autoridades: estos hombres que trastornan el mundo entero. La palabra traducida trastornar también significa perturbar, inquietar, intranquilizar, perturbar el equilibrio o la estabilidad, incitar a la rebelión, provocar rebelión, instigar un levantamiento para provocar la sedición, como podemos ver en Hechos 21:38. Por cierto, esto era una gran mentira. Era una falsa acusación. Aunque por otro lado, en otro sentido, el Evangelio ciertamente estaba trastornando al mundo, pero lo estaba haciendo de una manera buena, o sea, de una buena manera para aquellos que lo recibían por fe, puesto que los destinatarios de las buenas nuevas cambiaron de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás al de Dios, como nos declara Hechos 26:18. Todos contravienen los decretos de César, decían aquellos que acusaban. Se puede notar que realmente hay tres acusaciones aquí envueltas. En primer lugar, disturbios políticos. Causaban problemas en todo el mundo. En segundo lugar, albergaban perturbadores de la paz. Jasón estaba dándole albergue a aquellos perturbadores de la paz. En tercer lugar, desafiaban también los decretos de César, diciendo que había otro rey,
que se llamaba Jesús. La iglesia de Tesalónica nace en medio de una situación bastante difícil. Las acusaciones eran graves. Por eso las autoridades de la ciudad, los politarcas, compartieron la preocupación del gentío, ya que era su responsabilidad asegurar que se respetaran los decretos imperiales en la ciudad. Recordemos que Jesús fue ejecutado precisamente acusado de sedición, de sublevación, Lucas 23:2, y sobre la base de la sentencia de un juez romano, Pilato. Es en medio de todas estas dificultades que encontramos este extraordinario saludo de Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cada una de las palabras de este saludo está cargada de un extraordinario significado espiritual. Los hermanos tesalonicenses habían sido salvados por la gracia de Dios, su favor inmerecido para con los perdidos. Pero ahora necesitaban fuerza de parte de Dios para poder hacer frente a los problemas, las penalidades y los dolores de la vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está deseando aquí. Paz, del griego eirene, significa un espíritu de reposo ante todas las cambiantes circunstancias de la vida. Ellos ya habían experimentado paz con Dios el día cuando se convirtieron, Romanos 5:1. Pero de día en día, en el transcurso del día, frente a los afanes y dificultades del día a día, necesitaban la paz de Dios, es decir, el sereno y asentado reposo que es independiente de las circunstancias y que resulta de tomarlo todo de las manos de Dios en oración, todo sujeto a la mano poderosa de nuestro Dios en la oración. Filipenses 4:6-7. En todas las cartas de Pablo se halla el mismo saludo, si bien en las cartas pastorales se agrega la palabra misericordia. La gracia siempre debe preceder a la paz. Solo después que la gracia ha tratado con la cuestión del pecado, se puede conocer entonces la paz. Gracia, del griego charis, era una palabra característicamente griega. Los judíos empleaban la palabra paz, del hebreo shalom, como saludo. Pablo las une y tenemos a través de esta unión gracia y paz una miniatura del Evangelio para todo el mundo. Cuando las unimos, tenemos también la verdad de la iglesia del Nuevo Testamento que Pablo expone de forma plena en Efesios. Judíos y gentiles conformando un solo cuerpo en el Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Gracia y paz. ¿De quién? De parte de Dios y de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no vacilaba en poner al Señor Jesús a un mismo nivel con Dios el Padre. Honraba al Hijo así como honraba al Padre. San Juan 5:23. Hay una conexión muy íntima del Padre y del Señor Jesucristo en cuanto a su esencia. No podemos o no debemos dejar pasar por alto la maravillosa conjunción de las palabras de este saludo. Dios nuestro Padre.
La palabra Dios, tomada por sí misma, comunica la impresión de uno que es infinitamente elevado e inaccesible. La palabra Padre, en cambio, nos habla de uno que es íntimamente cercano y accesible. Si unimos ambas palabras con el pronombre nuestro, nos encontramos con la abrumadora verdad de que el alto y excelso Dios, que habita la eternidad, es también el Padre amante de cada uno de los que han nacido de nuevo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El título pleno también de nuestro Salvador es, lo cual significa que, primeramente, como Señor, Él es nuestro amo absoluto, con pleno derecho a lo que somos y tenemos. Como Jesús, Él es nuestro Salvador del pecado. Y como Cristo, Él es nuestro profeta, sacerdote y Rey divinamente ungido. Así que concluyendo, hermanos, esta primera parte de esta maravillosa carta, les exhortamos a que en medio de la prueba de nuestra fe por la cual estamos atravesando, no dejemos que la ansiedad y el miedo nos dominen. Pongamos siempre nuestros ojos, no en las circunstancias que acontecen en este mundo y que mantienen a las gentes dominadas por el terror, sino nuestros ojos en nuestro Dios, quien es el Todopoderoso, que tiene todo bajo su dominio, todo absolutamente bajo su control. En nuestro Dios, quien es también nuestro Padre amoroso. Prestemos atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde en Mateo 6:26 nos da razones por las cuales el creyente no debe sentir ansiedad o preocuparse sobremanera. Nos dice el Señor: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí viene una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Que nuestra mirada, hermanos, y nuestra conversación siempre apunte al Señor y su palabra. Que ella sea la que nos guíe, nos fortalezca. Que ella sea ese faro, esa luz que nos ha de alumbrar en medio de toda esta situación, nos va a iluminar el camino.